Bien, segundo. Otra vez me pasó lo que me pasó el otro día, que le había dicho a Pedro Luis. Esperen, yo miro cómo es que es esta vaina acá. Listo, ahora sí. Estas fueron una serie de lecturas que yo hice en la Universidad de Antioquia. Quiero repasar brevemente un aspecto para una asignación que les voy a colocar. No, todavía no, pero se las voy a poner y también se la puse a otros estudiantes míos. A ver, entonces, digamos que el formalismo de Euler-Lagrange es un formalismo que originalmente surgió como parte de la solución de este problema. Entonces, yo voy a considerar dos puntos en el espacio de fase, ¿cierto? Entonces, esto es un espacio de configuración, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos tener una coordenada Q en el tiempo t1 y una coordenada Q en el tiempo t2, ¿cierto? Realmente, lo que había pensado Leonard Euler es que se quería determinar cuál es la trayectoria que requiere menos energía para yo desplazar una partícula, desplazar una partícula entre el punto Q de T1 y Q de T2. ¿Eso qué significa? Entonces, por ejemplo, supongan ustedes que yo tengo acá una partícula en una posición Q1. Q1 sería Q evaluado en T1, ¿cierto? Yo puedo desplazar esta partícula haciendo algunas transformaciones. Yo puedo hacer algunas transformaciones, las transformaciones mecánicas esencialmente, de forma tal que la partícula va a tener una posición Q2 que sería Q evaluado en T2, ¿cierto? La pregunta que se hizo Leonard Euler es cuál es la trayectoria que requiere menor energía para yo poder realizar este desplazamiento. Eso realmente es resolver un problema mecánicamente. La mecánica lo que estudia en esencia es que estudia cuál es la configuración de las posiciones y las velocidades de los sistemas físicos y cuáles son los mecanismos que permiten la evolución temporal de un sistema físico, ¿cierto? No tienen que ser posiciones y velocidades, podrían ser, por ejemplo, también corrientes y voltajes en un circuito eléctrico. Yo podría tener muy bien, en vez de tener posiciones y velocidades, yo podría tener, por ejemplo, una batería, ¿cierto? Una resistencia, una capacitancia y podría tener una inductancia. Y yo podría decir, bueno, entonces mi coordenada generalizada, estas coordenadas Q se conocen como coordenadas generalizadas. Mi coordenada generalizada, por ejemplo, Q1, podría ser el voltaje en la capacitancia, que sería este voltaje de acá. Y Q2 podría ser la corriente en la inductancia, o sea, esta corriente de acá. Pero es que la mecánica, que es el arte de determinar cómo cambian las variables, ¿cierto? Es mecánica. La mecánica es movimiento. Entonces, acá esto es un movimiento más abstracto. ¿Cómo cambian las variables de un sistema físico? Entonces, Boris dice que la mecánica es muy importante porque la mecánica nos da la concepción del lenguaje para hablar de física. Yo creo que eso es cierto, pero en mi opinión personal, a mí me parece que la mecánica es muy importante porque la mecánica es la disciplina de la física que introduce el concepto de variación temporal, es decir, el concepto cinemático y el concepto dinámico sobre sistemas físicos. Vivimos en un mundo completamente cambiante y hay variables a las que yo les quiero rastrear su evolución temporal, ¿cierto? Entonces, eh, muy bien, sin ir mucho en detalle, yo no quiero ir mucho en detalle acá. eh, el problema fundamental del cálculo de variaciones es determinar una trayectoria. Entonces, observen una cosa. En el espacio de configuración yo tengo una trayectoria que une los puntos Q en el tiempo T1 y Q en el tiempo T2. Es determinar una trayectoria que une el punto P' y P, ¿cierto? Entonces, ¿quién es P' y P acá? Bueno, entonces vamos a la diapositiva anterior. P',
va a ser este punto donde yo puedo representar las posiciones de n partículas Q1', Q2' hasta Qn', y el punto P es el punto donde represento las posiciones Q1, Q2 hasta Qn. Este podría ser, por ejemplo, el punto P' y este podría ser el punto P. Entonces, es determinar el problema del cálculo variacional, es determinar una trayectoria gamma. Esta trayectoria yo la puedo mencionar como gamma, ¿cierto? Que une el punto P' y el punto P. Y también requiero conocer el conocimiento de las n derivadas de las coordenadas. Es decir, aquí ya hay un concepto del espacio-fase de velocidad. Esto es un poco abstracto, ¿cierto? Entonces, muy bien valdría como hacer un ejemplo chiquito. Ustedes consideren una cosa. Consideren, por ejemplo, que yo tengo aquí un resorte, tengo una masa m, y esta masa m se va a desplazar una distancia x de t con respecto a su centro de masa, ¿cierto? Resulta que inicialmente yo tengo que la masa se encuentra en la posición x sub 0 y en el final se va a encontrar en la posición x sub f, ¿cierto? Pero inicialmente la velocidad de la masa era x sub 0 punto, y después de cierto tiempo la velocidad de la masa va a ser x sub f punto. Observen que estos dos puntos, lo que yo estoy haciendo es que estoy graficando la forma como va cambiando la posición y cómo va cambiando la velocidad de esa masa. Eso es una trayectoria en el espacio de fase de velocidad. Entonces podría ser, por ejemplo, esta trayectoria. ¿Existe la posibilidad de que hayan más trayectorias o esa es la única trayectoria posible? Pues realmente existe la posibilidad de que hayan más trayectorias, ¿cierto? Pueden haber infinitas trayectorias que unan, digamos, el punto, este va a ser el punto P' que tiene a x0, x0 punto, y ese sería el punto P que tiene a xf, xf punto. Pueden haber infinitas trayectorias que unan estos dos puntos. Más sin embargo, hay una trayectoria que requiere menos energía para que nuestro sistema evolucione desde el punto P' hasta el punto P, ¿cierto? ¿Qué significa evolucionar? Evolucionar significa un proceso, acá hay un proceso mediante el cual cambia la posición y la velocidad de la partícula y va llegando a la posición XF y a la velocidad XF punto. Eso es lo que yo me refiero con evolucionar. Es el cambio en el tiempo, tanto en la posición como en la velocidad. Y esto es una gráfica de cómo cambia la velocidad y la posición definida sobre la trayectoria, ¿cierto? Hay una trayectoria que es una trayectoria que va a requerir menor energía para ir del punto P' al punto P. Esa es una trayectoria que nosotros decimos que es la trayectoria que minimiza la acción, ¿cierto? Este es el problema del cálculo de variación. Listo. Muy bien. Eh, Ahora, para describir completamente el movimiento de un sistema de partículas, se requieren, se requiere un espacio en 2n dimensiones, ¿cierto? Un espacio en 2n dimensiones con coordenadas Q1, Q2 hasta Qn, Q1 punto, Q2 puntos hasta Qn punto, ¿cierto? Y este es el espacio que se conoce como el espacio de fase de velocidad. Este de acá es un espacio de fase de velocidad para una sola partícula, ¿cierto? Entonces, a ver, velocity phase space, más bien. Listo. Entonces, eh, ahora,
Para yo trabajar el problema fundamental, yo no voy a entrar en ningún detalle acá porque lo que yo quiero es, digamos, que ustedes formulen un problema en el computador y lo resuelvan, ¿cierto? Aquí, digamos, se trata es de abordar un problema y resolverlo, es decir, cómo pensaría un físico en relación a un problema. Eso es lo que yo quiero hacer con ustedes. Esto sería como otra serie de reuniones diferentes a las que tenemos para hablar de dinámica cuántica disipativa, ¿cierto? Entonces yo quisiera abordar este problema aparte para que ustedes digan, listo, me siento como un físico, ya sé qué hace un físico, yo soy físico computacional, soy físico teórico, soy físico experimental. Melissa, ¿tú eres una física qué? Pues a mí me gusta la parte teórica. Una física teórica. Pedro, ¿tú eres un físico qué? Mm. Me gustan mucho los computadores, computacional, creería yo. Computacional. Cristian Camilo, ¿tú eres un físico qué? Pues no sabría qué decir, profesor, la verdad. Y puede que en el camino me cambie. Puedes que te cambies. No, o sea, quién sabe, no, que uno después descubre el amor por otra cosa. Ok. Bueno, entonces estás en el proceso de descubrir qué eres. Bueno, y Cristian Santiago, ¿tú qué dices? Mm, a mí me gustan mucho los problemas que logran un punto entre la parte teórica y la parte computacional, ¿no? Bueno, en general todos los problemas teóricos siempre van a estar siempre influidos bajo cálculos numéricos, ¿no? Actualmente, bueno, muy pocos problemas se pueden Sí, resolver. exactamente. Digamos que ya la física teórica, solo teórica, complicada, pero solo computacional, horrible de complicar. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, Claro, son yo, algunos modelos de juguete, pero sí, no, pero es que los modelos de juguete, o sea, los modelos de juguete no son analíticos cuando tú tienes interacciones, ¿sí me entiendes? Si tú, por ejemplo, hablar de materia condensada sin considerar la interacción electrón-electrón, eso es como uno jugar un partido de fútbol sin balón, ¿sí me entiendes? sí, claro, justamente ahí está el meollo de las interacciones, ¿no? Entonces, y una vez que tú tienes la interacción electrón-electrón, inmediatamente ya el hamiltoniano no se le conocen los autovalores y si al hamiltoniano no se le conocen los autovalores, yo sencillamente no puedo hacer esto. Entonces, digamos que Z de beta, que es el generador de cumulantes, el logaritmo natural de esto, pero entonces yo necesito la función de partición, que sería la traza, ¿cierto? De E a la menos beta h. Digamos acá la pregunta que uno siempre se hace, bueno, y una pregunta, y entonces, ¿y en qué base voy a calcular esta vaina? ¿Cierto? Yo la voy a calcular en qué base. Entonces, em, Juan, sí, dime. sí, ya que Cristian mencionaba modelos de juguete, de hecho, hasta muchos de los modelos de juguete se pueden desarrollar computacionalmente. Pues de poderse sí, pero digamos que la idea de los modelos de juguete, Pedro, muchas veces esto es llegar a un resultado analítico cerrado que te permita entender un poco más el problema antes de escalarlo computacionalmente, es decir, antes de añadirle complejidad, añadirle más grados de libertad, que las matrices no sean 2 por 2 sino 8 por 8, ¿sí me entiendes? Entonces, antes de eso, hay veces que es importante entender analíticamente un poco el problema que uno va a escalar computacionalmente. Ahora, en algunos casos, Pedro, no sabría yo qué tanto sentido tendría, por ejemplo, uno hablar de un modelo de juguete sin interacción electrón-electrón. Puede que en algunos casos pues sea importante, pero la interacción electrón-electrón es muy importante. Es muy importante porque un problema, Pedro, en materia condensada que no tenga interacción electrón-electrón es un problema muy poco realista. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Sea, carece de practicidad completa. Ahora, hay casos en donde uno puede sacar aproximaciones y obviamente
es importante considerar esos casos porque si no, pues, o sea, la física no avanzaría nunca. Hay problemas con interacciones que realmente, si nosotros comenzamos a considerar las interacciones desde un principio, o sea, es una cosa de locos, pues, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el problema que tiene Melissa con la fotosíntesis, que es, yo les he dicho, pues, el problema de la vida mía, o sea, yo dedico gran parte del tiempo mío a estudiar esa vaina, ¿cierto? Eh, o sea, si uno considerara el problema de Melissa con interacción a reservorios bosónicos y la interacción excitón-excitón, eso sería una cosa como para uno volverse loco de una, ¿sí o no? Entonces, uno tiene que comenzar. Todos los físicos, todo físico sensato le va a decir a uno, oiga, venga, comience en un límite no interactuante y comience a añadir las interacciones de manera perturbativa, donde el parámetro U sea lo suficientemente pequeño como para que usted pueda hacer cierto grado de aproximaciones, ¿cierto? Entonces eso depende mucho del problema, Pedro, ¿sí o no? Entonces, para tratar las interacciones en el problema que tiene Melissa, eso sería algo apocalíptico, pues, sería nuclear, ¿sí me entiendes? Entonces, porque ya hay muchas fuentes de decoherencia y hay muchas fuentes de acoplamiento no markoviano en el problema que tiene Melissa, y no solamente no markoviano, sino un acoplamiento no hermítico, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eh, el problema de Melissa es un problema que uno tiene que analizar primero sin interacción. Hay otros problemas que admiten interacciones, pero eso depende. Ahora, digamos que acá la última palabra es esta. Yo, por ejemplo, tengo esta función de partición acá. Es la traza, recuerden que la traza es la suma de los elementos diagonales de una matriz, ¿cierto? Entonces, si yo logro escoger bien la base, pónganle atención. Eso depende mucho de la base. Esto podría ser la suma desde m igual a 0 a más infinito del bracket entre m y m de e a la menos beta h. ¿Esto cuándo se puede resolver? Esa suma que ahí se puede resolver cuando el ket de m es un autoestado de h. ¿Eso qué significa? Que yo puedo escribir esto de esta forma. Bueno, y pregunta, ¿y qué pasa si no? ¿Cierto? Entonces, pues es como que a uno le pregunten, venga, ¿qué pasa si usted está en la casa y cae un rayo y parte la casa en dos y se le cae el techo en la cabeza, ¿cierto? Pues, o sea, uno tiene que tener soluciones para casi todo en la vida. O sea, digamos, hay cierta posibilidad de que las cosas se puedan dar, ¿cierto? Si, por ejemplo, tenemos nosotros un sistema donde no podemos expresar, donde no podemos encontrar un estado de forma tal que este sea un autoestado del Hamiltoniano, pues hay que comenzar a mirar a ver cuáles son las soluciones, como si le cayeron en la casa encima. Hay que mirar, uno sale a correr, ¿cierto? Se echa debajo de una cama, ¿sí o no? Se tapa con la bandera del Medellín, yo creo que ni para eso sirve la bandera. Entonces, tiene que ser uno recursivo con las cosas. Acá tiene que tener uno toda una librería, toda una biblia de aproximaciones para poder uno echar mano de esa aproximación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa con la interacción electrón-electrón. La interacción electrón-electrón no permite que yo exprese un problema de autovalores y autovectores de esta manera. Entonces, por lo tanto, para la interacción electrón-electrón, este término de la función de partición es un término que se tiene que aproximar. ¿Recuerdas, Pedro, que cuando tú llegaste a Japón nosotros estábamos más o menos como profundizando un poco en este tema? Sí, ¿Cómo calcular los observables? ¿Cierto? Ahora, si nosotros volvemos a la mecánica clásica, que es realmente lo que nos interesa en este pequeño video, es el cálculo de variaciones. Ah, Pedro, tú hiciste una pregunta. Digamos, como este video también va para otros estudiantes, los estudiantes que no están viendo mecánica cuántica o que no son físicos, hagan caso omiso de toda esta vaina que hemos dicho en los últimos 7 minutos, ¿cierto? Entonces, A, B. Pedro Luis pregunta lo siguiente, dice, el concepto de manifold, ¿qué es manifold para las personas que nos ven, nos escuchan, nos perciben?
desde diferentes lugares de Colombia, el mundo, o naturalmente después del problema de los tres cuerpos, los pueden ver también en otros planetas y en otras galaxias, ¿cierto? Entonces, eh, la palabra manifold significa variedad, ¿cierto? Entonces, una variedad simplemente es una estructura geométrica que está definida por unas variables. ¿Qué tan importante es el concepto de variedad? Que es lo que pregunta Pedro Luis a la hora de abordar el espacio-fase. Mm, mm, a ver, el concepto de variedad es importante, Pedro, porque las propiedades de una variedad determinan la dinámica de las variables del espacio de fase, ¿cierto? Entonces, bueno, un segundo que yo estaba hablando con Pedro y Pedro me desconectó. A ver, Pedro Luis, ¿ahí me copias o no? Sí, sí, lo escucho. Entonces, el concepto de variedad, Pedro Luis, es importante porque la estructura geométrica de la variedad me determina cómo mi sistema físico evoluciona con el tiempo. Entonces, por ejemplo, si hay oscilaciones, si hay disipaciones, si el sistema es rápido, si el sistema es lento. En el libro de mecánica que yo siempre recomiendo, en ese libro realmente hay unas consideraciones importantes en relación a la geometría de los espacios de fase, que eso es uno de los aspectos más modernos de la mecánica que, por ejemplo, no trata ni el libro de Goldstein ni el libro de Marion, ¿cierto? Entonces el libro de Goldstein y el libro de Marion son esencialmente como condoritos pues de la mecánica, ¿sí o no? Entonces, aspectos más novedosos de la mecánica clásica que uno puede encontrar, por ejemplo, en el libro de Peter Mann. Todavía tienes el libro de Peter Mann, Melissa. Sí, señor. Ah, ok. Pensé que lo habías utilizado para asar arepas o algo así. No, no, para nada. Entonces, hay tres aspectos que yo rescato del libro de Peter Mann, que es un libro de mecánica. Primer aspecto, estudia con profundidad las implicaciones geométricas de la dinámica de un sistema mecánico. Ese es el primero. Segundo, eh, digamos que hace una, hace una introspección muy interesante a los temas avanzados de la mecánica, como por ejemplo eh, los diferentes criterios de energía, por ejemplo, eh, las fases geométricas, y ahí ya también hay una importancia de la variedad, Pedro, en las fases geométricas, como el análogo a la fase de Berry, pero para mecánica clásica, que sería la fase que propuso el profesor Jeva Anandan, así se llama la persona que propuso la fase para sistemas mecánicos, la fase geométrica. Por ejemplo, hay algunos aspectos interesantes de simetría que se consideran en este libro. Pero sobre todo yo rescato una vaina de este libro que a mí me parece bastante importante y es, además del aspecto geométrico de la mecánica, yo rescato los capítulos de teoría clásica de campo que tiene este libro. Son capítulos muy importantes. Esa fue la gran deuda que tuve yo en la Universidad de Antioquia, que por algunas situaciones no pude dar el tema de teoría clásica de campos, pero eso es, en términos de la mecánica clásica, yo diría que ese es el tema más novedoso en este momento, conjuntamente con los aspectos geométricos de la dinámica que uno puede estudiar en mecánica clásica. O sea, la mecánica clásica, chicos, todavía sigue vida, todavía sigue viva. Hay gente que dice, no, la mecánica clásica desde el punto de vista científico ya murió, porque ya no hay nada que hacer. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, hay mucho que hacer en mecánica clásica. Lo que pasa es que hay muchísimos problemas en mecánica clásica y están zanjados, eso es cierto. Y entonces uno los trata desde el punto de vista cuántico, pero hay muchos problemas en mecánica clásica que están muy abiertos, ¿cierto? Supremamente abiertos, están tan abiertos como el Arco Atlético Nacional, así de abiertos, ¿cierto? Entonces, eh, mm, ahora, repasemos entonces un poquito esto sobre el problema fundamental del cálculo de variaciones. Entonces dice, la velocidad el espacio de fase velocidad se conoce como el tangent bundle, esto es como un plano tangente, R2N, ¿cierto?
a la configuración, a la variedad de configuración en RN. Las personas que nos están viendo en este momento, que son ingenieros, por favor, hagan caso omiso a esta vaina, que esto es una vaina que de pronto los desanima un poco, ¿cierto? No tiene que querer estudiar matemáticas para poder de alguna forma digerir lo que yo acabo de decir. Se los voy a explicar a los físicos y los explico así. Yo tengo una superficie, ¿cierto? Entonces, esta superficie de acá es una superficie que yo voy a llamar la superficie de configuración, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, no, no, no. El ángulo de Hanai no sería la fase de Anandán. Yo no sé si yo tengo el artículo de Anandán, de hecho en el curso de topología yo los pasé, ¿cierto? Yo los pasé en el curso de topología, pero yo no sé acá, a ver, Jiva Anandán, aquí está. A ver, ah, aquí este man tiene una página de la Universidad del Sur de California, que de pronto yo les puedo compartir, Cristian. No, el ángulo de Hanai es otra cosa, ¿cierto? Entonces, ahí les comparto la página, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta es una superficie cuyas variables determinantes son las posiciones de un sistema de partículas. A esta superficie, naturalmente, yo le puedo hallar el plano tangente. Esto va a ser un plano tangente a esta superficie, ¿cierto? Ese plano tangente a esa superficie, entonces se llama un tangent bundle, ¿cierto? Y las variables que definen el tangent bundle son las variables del espacio fase de velocidad, ¿cierto? Muy bien. Continuamos por acá. Cualquier, cualquier trayectoria o curva definida en el espacio de fase de velocidad uniendo los puntos P' y P es una función de un conjunto de variables independientes Q1, Q2 hasta Qn, Q1 punto, Q2 punto hasta Qn punto. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, digamos aquí lo que nos congrega es el péndulo doble. Yo tengo el péndulo doble acá. Ahora lo vamos a ver un poco mejor dibujadito. El péndulo doble lo puede caracterizar estos dos ángulos. Esto podría ser un ángulo teta 1 y esto un ángulo de acá teta 2. Naturalmente, entonces yo voy a tener cuatro variables de interés. Teta 1, teta 2, teta 1 punto y teta 2 punto. Estos son el conjunto de variables mínimas que me permiten representar la dinámica de ese péndulo. Cualquier variable dinámica que tenga ese péndulo doble la puedo representar en términos de esas cuatro variables que hay ahí. Estos se llaman grados de libertad. Y lo que dice es que la curva en el espacio de fase de velocidad es una curva que es función de esas variables ahí. Si esta fuera la curva, entonces cada punto de la curva va a estar definido en términos de teta 1 punto, teta 2 y teta 2. Ahora, el lagrangiano, entonces préstenme mucha atención. El lagrangiano es una estructura matemática que me va a permitir hallar un conjunto de ecuaciones diferenciales cuya solución son las variables dinámicas de interés. En este caso, del péndulo doble, las variables dinámicas de interés son teta 1, teta 2, teta 1 punto, teta 2 punto. Esas son las variables dinámicas de interés. Muy bien. Entonces observen que el lagrangiano depende de un conjunto de variables Q y Q punto y el tiempo, y el lagrangiano se define como la energía cinética
menos la energía potencial. Entonces es importante. Yo quiero estudiar el péndulo doble, pues entonces necesito escribir un lagrangiano. Bueno, entonces ahora vamos a ir un poco al cálculo de variaciones, ¿cierto? Entonces, el cálculo de variaciones, yo de manera más o menos irresponsable, quería enseñar esto en el curso de cálculo multivariable en la en la Tecnológica de Pereira, pero yo creo que no me da, porque tengo que terminar el tema de integrales de superficie, integrales dobles, integrales triples, ¿cierto? Pero yo creo que, o sea, yo siempre me pregunté, ¿por qué no me enseñaron esta vaina en los cursos de matemáticas? El cálculo de variaciones es una rama de las matemáticas supremamente importante. Es de lo más importante que hay en matemáticas, el cálculo de variaciones. Y además es una rama de las matemáticas que es bastante bonita, ¿cierto? Entonces, tiene unos aspectos fundamentales bastante atractivos el cálculo de variaciones. Bueno, vamos a mirar una cosa. El cálculo de variaciones comienza con el señor Leonhard Euler, que es uno de los grandes matemáticos, ¿cierto? Del siglo XVIII. Recuerden que en el siglo XVIII habían tres grandes matemáticos, eran Leonhard Euler, eran Carl Friedrich Gauss y eran Évariste. A ver, Melissa, usted que respira física teórica, este man era, ¿qué apellido de Évariste? No, pero yo no me acuerdo. Évariste Galois, el Teoría de padre de la grupos. teoría de grupos. De hecho, tú tienes un libro de eso, Pedro, en la casa, ¿cierto? Yo creo que una vez que me quedé en tu casa lo estaba leyendo. Sí, una especie de bibliografía. Sí, entonces Pedro Luis tiene ahí su biblioteca desde el colegio llena de libros de física. Leonard Euler, ¿qué era lo que quería hacer? Él dijo, bueno, pues, señoras y señores, lo que yo quiero es determinar la trayectoria más corta entre dos líneas. Bueno, ojo, Joseph Louis Lagrange aplicó el cálculo de variaciones a problemas mecánicos. Este problema yo se lo puse a unos chicos de ingeniería mecánica que posiblemente van a ver el video, ¿cierto? Digamos, uno esperaría que lo vieran, ¿sí o no? Entonces, Joseph Louis Lagrange aplica esto a problemas mecánicos y es lo que esto se conoce hoy en día como mecánica analítica, ¿cierto? Hay gente que piensa que la estática y la dinámica es mecánica analítica. Eso no es mecánica analítica, se llama mecánica vectorial. Son áreas diferentes. Ahora, venga, yo miro a ver qué tengo por acá. Listo, entonces, más bien hagamos esto por acá, porque acá lo que tengo es la cara de Joseph Louis Lagrange. Maravilloso, ¿sí o no? Entonces, pero pues, eh, resulta que yo voy a definir este problema así. Pónganme atención para que ustedes entiendan bien el cálculo de variaciones, también a ustedes desde el punto de vista de la teoría de campos. Yo quiero discutir con ustedes con amplitud el cálculo de variaciones para realizar problemas. Después vamos a realizar algunos problemas con el efecto Kondo y va a ser pues interesante que podamos hacer referencia al cálculo de variaciones. Listo. Muy bien. Ahora que lo Eh, mencionas, en el caso del tratamiento del efecto Kondo, se utiliza la aproximación de Hartree-Fock, ¿sí? no, no, ni riesgos. No, no, No. no, no. La aproximación de Hartree-Fock es una aproximación, o sea, eso es una aproximación supremamente inocente. ¿Sí me entiendes? Es muy, muy inocente la aproximación de Hartree-Fock. Es más, la aproximación de Havard 1, que es la aproximación que está trabajando Pedro Luis, y de pronto Pedro Luis, o sea, si Pedro Luis en algún momento en su trabajo de grado quisiera ver, por ejemplo, la resonancia de Kondo, tendría que usar tal vez bosones de Schwinger, pero la aproximación de Havard 1 no es suficiente
para ver Kondo y la aproximación de Jabaruno es considerablemente más estructurada que la aproximación de Hartree-Fock, ¿cierto? Entonces, lo que usted puede hacer, obviamente uno muy ignorantemente, Cristian, a veces tiende a menospreciar las aproximaciones más sencillas, pero Hartree-Fock, o sea, Hartree-Fock fue una vaina supremamente importante por un poco de años, ¿sí me entiendes? Entonces, Hartree-Fock fue muy importante. Lo que pasa es que en la medida que va avanzando el tiempo, la historia de la materia condensada yo creo que condena de alguna forma esos primeros métodos que eran más sencillos, más simples, sin los cuales no hubiéramos podido desarrollar nada de lo que tenemos ahora. O sea, la primera de matrimonio fue importante para poder llegar a un conjunto de herramientas que tenemos hoy para tratar el problema de muchos cuerpos. Pero la aproximación de Hartree-Fock en este momento, Christian, a no ser de que sea para algunos problemas que yo desconozco, yo creo que la aproximación de Hartree-Fock en este momento está cayendo como en la obsolescencia, ¿cierto? Espero no equivocar, pero creería yo que sí. ¿Sí me entiendes? Sí, en donde yo sí vi que por lo menos sí lo utilizaban, bueno, o sea, en el modelo de Anderson, ¿no? Eh, o sea, pero ¿en qué sentido? Porque es que el modelo de Anderson, O sea, me refiero a que, o bueno, no, creo que no. o sea, tú lo puedes, a ver, tú lo puedes utilizar el modelo de Anderson, ¿cierto? Entonces puedes escribir, vamos a escribir H, ¿cierto? Entonces H igual a, voy a escribir el modelo de Anderson, si me lo permites, voy a escribir simplemente el modelo de Anderson para un sitio, listo. Entonces esto sería la suma sobre sigma de sub sigma daga, de sub sigma, entonces esta es la parte no interactuante y acabo de colocar la parte interactuante más u medios que multiplica a de up daga, de down daga, de down de up. Cuando tú vas a resolver la función de Green para ese modelo que tienes ahí, tú sí puedes utilizar el modelo de Anderson. La pregunta, perdón, la aproximación de Hartree-Fock, lo que tú te debes de preguntar, Cristian Santiago, es qué puedes reproducir ahí con la aproximación de Hartree-Fock. ¿Sí me entiendes? Yo creo que no mucho, ¿cierto? Para eso hay que mirar el artículo de Anderson de 1961, en donde él habla de momentos magnéticos localizados, pues, ¿cierto? Entonces, pero bueno, eso lo podemos discutir después, pero la aproximación de Hartree-Fock realmente digamos, es un poco inocente para los problemas abiertos que tenemos hoy en materia condensada, ¿cierto? Eso es como, por ejemplo, tú querer escalar el Monte Everest de rodillas, ¿cierto? Entonces, como gateando. ¿Vas a llegar? Pues no sé si vas a llegar, pero no creo que esa sea una muy buena idea. No creo que uno logre mucho haciendo eso. Lo mismo con la aproximación de Hartree-Fock. Es bueno saberla, pero también es bueno saber que hay extensión. Ahora, voy a mirar una cosa acá. Sí, yo lo Este, decía en el sentido de que, o sea, como estaba buscando eh, justamente como en qué casos se llegaba a aplicar justamente en el libro de magnetismo de Kei Yoshida, pues suelen utilizar esa sí, o sea, aproximación. originalmente, como yo te digo, originalmente hay muchos problemas que se resuelven con la aproximación de Hartree-Fock. Y el libro de magnetismo de que yo sí es de 1991, ¿cierto? Ese libro de Sí, magnetismo que yo sí ya tiene aspectos muy chéveres, pero hay aspectos modernos del magnetismo que ese libro no considera. Es que el magnetismo ha avanzado mucho del 2000 para acá. Ahora, ¿qué coge Kei Yoshida? Kei Yoshida esencialmente coge dos aspectos. Coge el magnetismo de los electrones cuasi libres y coge el magnetismo de la interacción electrón-electrón, ¿cierto? Y entonces él hace unos tratamientos en los últimos capítulos de la interacción electrón-electrón usando el grupo de renormalización en el modelo de Anderson, ¿cierto? Entonces, pero Kondo no puede salir del modelo de la presión de Hartree-Fock. Esa era la pregunta y eso sí no, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces voy a continuar acá con esta trayectoria. Esta trayectoria que yo estoy mostrando acá para las personas que están interesadas en la parte del cálculo de variaciones. Esta es una trayectoria que nosotros llamamos la trayectoria sin variación, la no variada.
Y van a haber otro conjunto de trayectorias que nosotros podemos describir que tienen una variación, ¿cierto? Entonces, cada coordenada sobre esta curva que hay acá tiene asociada una variación. Por eso es que yo digo lo siguiente. X que depende de t y de alfa, alfa es un parámetro que está asociado con la variación, ¿cierto? Entonces esto sería la coordenada en X sin variar. Observen que acá están las coordenadas en X sin variar, más alfa por eta sub X de t. Esto sería la componente de la variación, ¿cierto? Y esto se cumple para las otras coordenadas también. Observen que alfa simplemente es un parámetro que domina o gobierna o controla la variación, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para yo entender el cálculo de variaciones, hay varias cosas que tengo que entender. Primero que todo, estas funciones eta son funciones que son iguales en los extremos de la trayectoria. Observen que los extremos, para yo hablar de trayectorias o de cálculo de variaciones, es supremamente importante hablar de extremos. Observen que en los extremos la variación es cero porque todas las curvas coinciden en los extremos, ¿cierto? Eso implica que eta sub m de t1 es igual a eta sub m de t2, es decir, en los extremos que son en el tiempo inicial, el tiempo final en el que yo estoy hablando de la dinámica, estas funciones son iguales. Yo voy a definir la variación entonces de esta manera. La variación de la coordenada x es igual a la coordenada x que depende de t, alfa, es decir, la coordenada variada menos la coordenada sin variar. Esto es la definición de variación. También puedo definir la variación de x punto, es decir, de la derivada. Sería x punto evaluado en t, alfa menos x punto evaluado en t, y esto me da simplemente alfa por eta sub m de t punto. Eta sub m de t, observen que son las funciones que determinan la variación de cada coordenada. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, y acá podemos escribir las variaciones para x y para x punto. Y si ustedes, digamos, definen delta xm como xm de t, alfa menos xm de t, este término de acá simplemente es esta función eta m de t. Listo. Bueno, vamos a llegar a algo interesante, y es que ahora voy a definir la variación de una función. La variación de una función es la función evaluada en las coordenadas variadas menos la función evaluada en las coordenadas sin variación, ¿cierto? Y la función evaluada en las coordenadas variadas yo la puedo expresar en términos de una serie de Taylor, ¿cierto? Entonces esta serie de Taylor me va a decir a mí que esto es f de x, x punto más la derivada de f con respecto a alfa por alfa, ¿cierto? Entonces es una serie de Taylor ¿en quién? Es una serie de Taylor en alfa, en el parámetro de variación, ¿sí o no? Entonces, bueno, Cristian Camilo, no me duerma pues, hermano, está muy temprano. Entonces, es que Cristian Camilo es hincha de Nacional, se me había olvidado. Se pegan unas dormidas los hinchas de Nacional, no solo Cristian Camilo, todos los hinchas de Nacional se duermen. Se duermen en una marcha del 1 de mayo. Los insultan en la marcha y igual se quedan dormidos. Entonces, es un tema complejo. Bueno, muy bien. De acá, entonces yo puedo pasar este término al lado izquierdo y yo puedo definir que la variación de la función no es otra cosa que la derivada parcial de la función con respecto al parámetro de variación por el parámetro. Listo. Podemos utilizar la regla de la cadena, préstenme mucha atención. F, verifiquen bien esto. F es una función de xm y de xm punto. Por lo tanto, la derivada de f con respecto a alfa requiere el uso de la regla de la cadena, ¿cierto? Muy bien. Entonces, los que están viendo cálculo conmigo, cálculo vectorial, entonces ustedes bien saben que si f
es una función, por ejemplo, de x1 y de x2, ¿cierto? Entonces la derivada de f con respecto, bueno, y ustedes tienen que especificar acá que x1 es una función de alfa y x2 es una función diferente de alfa, ¿cierto? O sea que de f de alfa sería igual a la derivada parcial de f con respecto a x1 por la derivada de x1 con respecto a alfa, más la derivada de f con respecto a x2 por la derivada de x2 con respecto a alfa. Regla de la cadena. Eso es lo que hacemos acá, pero sumamos sobre m. ¿Listo? Entonces la variación de f es df de xm por la derivada de xm con respecto a alfa por alfa, ¿cierto? Eh, más df de xm punto por la derivada de xm punto con respecto a alfa por alfa. Esto viene de acá de la diapositiva anterior. La derivada de xm con respecto a alfa, ¿cierto? ¿Esto es quién? Esto sería eta sub m y la derivada de xm punto con respecto a alfa sería eta sub m punto. Listo. Entonces, ahora, eh, a ver, si este término acá, entonces queda como la variación de xm y esta es la variación de xm punto y me da que la variación de la función es este término de acá. Entonces yo tengo que multiplicar las derivadas parciales por la variación de la variable, ¿cierto? Ya sea de xm o de xm punto. Muy bien. Aquí a lo que yo voy a llegar es a las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Listo? Muy bien. Entonces voy a considerar un funcional. Venga, para las personas que no son físicos, un funcional se los voy a definir de una forma muy expedita y muy directa. Un funcional es una estructura matemática que recibe una función y entrega un número. Eso es un funcional. Digamos que ahí pues eh, mm, eh, un segundo. Por ejemplo, supongan ustedes la longitud de arco. Recuerden la longitud de arco. Si yo quisiera saber cuál es la longitud de esta función entre el punto x1 y el punto x2, yo digo que la longitud de arco es igual a la integral entre x1 y x2, la raíz cuadrada de 1 más la magnitud de f' de x al cuadrado de x. Esta es una integral de longitud de arco. Observen que ustedes le entregan a f y y les devuelven un número. Le entregan a f y le devuelven un número, ¿cierto? Eso lo que significa, eh, mm, eso lo que significa es que un funcional, bueno, entonces L, a ver, yo lo puedo escribir así, L recibe una función y me entrega un número, ¿cierto? Eh, observen que si yo integro acá con respecto al tiempo, esta integral va a convertir esto en un número. Entonces, y que es el funcional, recibe la función y recibe el parámetro alfa, ¿cierto? Muy bien. Y la trayectoria gamma simplemente es una trayectoria que está definida entre el tiempo t1 y el tiempo t2, ¿cierto?
Esto sería, por ejemplo, para t igual a t1 y esto para t igual a t2. Ahora, la variación, ojo, yo puedo acá definir la variación de este funcional de esta manera, sería la resta de estas integrales, y esto me da la integral de la variación. Pero yo tengo que la variación la calculé en la diapositiva anterior, es este término de acá. ¿Listo? Entonces, datos importantes, bueno, aspectos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta acá. Segundo. Datos importantes a tener en cuenta. Primero que todo, quiero saber cuánto vale la variación de la derivada con respecto al tiempo de xm. Entonces, esto sería la derivada. Si yo aplico la definición de la variación, sería la derivada de xm evaluado en t, alfa, menos la derivada de xm evaluado en t, ¿cierto? Y esto va a ser simplemente la derivada de xm evaluado en t, alfa menos xm evaluado en t. O sea que la variación de una derivada es la derivada de una variación. La variación es un operador lineal, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eh, listo. Ahora, entonces, la variación de el funcional, ese funcional en teoría de la mecánica se llama la acción, ¿cierto? Y lo que yo quiero hacer es que la variación de la acción sea cero. Eso se llama el principio de Hamilton, Hamilton's Principle. Listo, muy bien. Entonces acá yo tengo, reemplazo, esto es la integral de la variación de la función, ¿cierto? Separo estas integrales, observen que acá tengo dos términos, entonces voy a considerar este término de acá y este término de acá, esta integral la voy a hacer por partes. Ojo, pues sobre todo los que no son físicos y son nuevos en esto, pilas. Esto es como la integral acá de u por dv, que queda igual a u por v menos la integral de v por du. Eso es lo que estoy haciendo. Bueno, ojo al gol. Si u es igual a esta vaina de acá, entonces observen que du, acá ustedes tienen du, ¿quién sería du? Ah, bueno, du sería la derivada con respecto al tiempo de eso que hay ahí. Sería sacar la derivada con respecto al tiempo a esa función. Muy bien. Esto es dv, la derivada con respecto al tiempo de la variación por dt. Si yo integro esta vaina, simplemente me va a quedar la variación, ¿cierto? Entonces, por eso acá me queda la variación. Esto sería el diferencial de u por v. Listo. Muy bien. Como esto es a ver, esta es una integral acá más. Entonces tengo que sumar u por v. ¿Quién es u? U lo habíamos escogido como de f de xm punto. Entonces, esta vaina de acá tiene que tener un punto. Véalo acá. Por v. Si de v es esto, cuando yo integro esto, entonces obtengo que v es simplemente la variación de x. Yo evalúo entre t1 y t2 y vamos a la trayectoria. Observen que la variación de x en la trayectoria es cero en los extremos. Eso es un aspecto muy, muy, muy importante del cálculo de variación. Las variaciones en los extremos son cero. Listo. Muy bien. Entonces, si nosotros proseguimos acá, entonces evaluamos en T1 y esto da 0 por T1 y esto da aquí 0 también por T2, o sea que esto es 0. Entonces simplemente me queda el segundo término y yo puedo reunir los términos semejantes y si la variación de el funcional, que lo que yo requiero es aplicar el principio de Hamilton, Hamilton's Principle,
La variación de ese funcional debe ser cero y por lo tanto obtenemos la siguiente expresión muy importante del cálculo de variaciones, que es que la derivada de la función con respecto a xm menos la derivada con respecto al tiempo de df de xm punto es igual a cero. ¿Listo? Esto se llama las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Sí? Entonces, esto es algo a lo que se tenía que llegar las personas que me ven. Y ahora la idea es esta. Pónganme atención. Para tanto los chicos que me ven como los chicos y chicas del semillero. Aquí tenemos un sistema físico. Esto es un péndulo doble. ¿Listo? Este es el primer brazo del péndulo. Observen que yo estoy tomando esta coordenada x1, y1, que sería la posición del péndulo con respecto al centro de masas de la varilla. No es necesario que ustedes lo hagan así. Ustedes pueden tomar también esta bisagra de acá. Podrían decir que es esta bisagra la que tiene coordenadas x1, y1. Y esta de acá tendría coordenadas x2, y2. ¿Lo hicieron así? Sí, lo hicieron así, pues están tomando el centro de masas, ¿cierto? Pero pues está bien. Y el ángulo con respecto a la vertical de cada una de las varillas es θ1. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Cierto? Lo que nosotros necesitamos es determinar un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales para θ1, θ1 punto, θ2 y θ2 punto. ¿Listo? Aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange, entonces, a este problema del péndulo. Para eso necesitamos primero el lagrangiano. Eso no lo voy a hacer hoy. Simplemente quería llegar hasta acá. Lagrangiano que depende de θ1 de θ1 punto. A ver, depende de θ1 de θ1 punto, θ2 y θ2 punto. Ese lagrangiano va a ser la energía cinética del péndulo doble menos la energía potencial del péndulo doble. Lo primero que hay que determinar es quién es Q para saber cómo aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, resulta que como x1, x2, y1 y y2 dependen de θ1 y de θ2, solamente Q solamente va a ser θ1, θ2. Y Q punto solamente va a ser θ1 punto, θ2 punto. ¿Listo? Y ahí sí, bueno, entonces, y estas ecuaciones de Euler-Lagrange que acabamos de obtener en la diapositiva anterior, para el conjunto de variables xm y xm punto, entonces, ¿quiénes serían acá? Bueno, entonces sería la derivada parcial del lagrangiano. Un segundo, yo miro una cosa. ¿No será que acá hay un lugar? Yo miro una cosa. Veamos esta ecuación, vea. La derivada del lagrangiano que depende de θ1, no es que tiene una dependencia muy larga. Omitamos la dependencia. La derivada del lagrangiano con respecto a θ1 menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada de L con respecto a θ1 punto, esto es igual a cero. Es una ecuación, porque θ1 y θ1 punto son variables de fase, ¿cierto? Las otras variables son grados de libertad. Sería dl de θ2 menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada del lagrangiano con respecto a θ sub 2 punto, esto igual a cero. Ahí están esas dos ecuaciones. Si ustedes derivan, primero que todo tienen que determinar el lagrangiano. Una vez determinado el lagrangiano, si derivan apropiadamente el lagrangiano, van a llegar a las ecuaciones de Euler-Lagrange precisamente para el péndulo doble. Aquí en estas diapositivas se explica cómo calcular la energía cinética y la energía potencial para poder hacer referencia, obviamente, a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Vea, acá están las ecuaciones de Euler-Lagrange exactamente como yo las escribí. Esto es lo que hay que hacer. Una vez ustedes han determinado esta vaina, entonces a partir de acá van a salir un conjunto de ecuaciones.
Listo. Bueno, entonces estas serían las ecuaciones. Estas serían las ecuaciones estas serían las ecuaciones, a ver, sí, estas son las ecuaciones linealizadas para el péndulo doble y estas son las ecuaciones sin linealizar para el péndulo doble. A ver, esta es una ecuación. Y la otra ecuación, esta es la segunda ecuación, entonces podría decir que esta es la ecuación 2 y la primera ecuación diferencial sería esta. Ay, Dios mío, bendito que es tan largo. Esta sería la segunda. Entonces acá, aplicando el formalismo de Euler-Lagrange, ya hemos llegado a dos ecuaciones. Por favor, entonces tarea. La tarea es ustedes deben de verificar que estas dos ecuaciones que nosotros obtenemos son correctamente las dos ecuaciones diferenciales mutuamente acopladas que gobiernan la evolución dinámica de los ángulos y las velocidades angulares del péndulo doble. Eso es lo que ustedes tienen que verificar. Listo. Entonces ya les voy a mandar las diapositivas al correo. Perdón, al WhatsApp. ¿Ok? Tomemos la asistencia, porfa. Si podemos encender la cámara.